Hola de nuevo, este es su clase de Química Inorgánica impartida por la profesora Maika. Hoy vamos a hablar de metales, vamos a hablar de sólidos, vamos a tratar de explicar por qué son así los enlaces metálicos y algunas características relacionadas a los metales. Comenzaremos platicando de cómo se encuentran los átomos en un sólido. En general, cualquier tipo de sólido. Estos van a encontrarse de manera ordenada o desordenada y van a formar una red. La red tiende a repetirse en el espacio. Si esa red es ordenada, lo vamos a llamar un cristal, como se ve aquí. Si es desordenada, como en el caso del ejemplo de la derecha, lo vamos a llamar un sólido amorfo. Y dependiendo si es ordenado o desordenada, podremos conocer algunas características de ese sólido, estudiando una partecita si es que es ordenada o una región más grande si es que es amorfa. Los sólidos también se pueden caracterizar o se pueden clasificar dependiendo de su estructura y de cómo están conformados. Los sólidos, cuando tienen una utilidad, se les conoce como materiales. Entonces, estamos hablando ahorita un poquito de lo que es química de materiales. Estos materiales podemos clasificar en estos cuatro rubros. Pueden ser metales, que los vamos a entender como átomos que se van a mantener juntos, con electrones deslocalizados. Polímeros, que son moléculas grandes formadas por enlaces covalentes, que generalmente van a formar cadenas. Tenemos los cerámicos, que son átomos que se van a mantener juntos formando una red y no tienen características ni de metales ni de polímeros. Y tenemos los compositos, que van a ser sólidos compuestos de una combinación de cualquiera de los tres anteriores: metales, polímeros o cerámicos. Estos materiales también se pueden clasificar de otra manera. Se pueden clasificar como conductores, semiconductores y aislantes. Esta clasificación se enfoca en la capacidad de ese material para permitir el flujo de corriente a través de él. Si no lo permite, será aislante. Si lo permite, será conductor. Si necesita cierta energía para que pueda conducir, se le conoce como semiconductor. Vamos entonces a ver lo que es el enlace metálico, o a tratar de entenderlo en términos de una red cristalina. Y para entender este enlace metálico vamos a comenzar imaginándonos esta red. La imagen que ven aquí a la izquierda es una red de cationes donde los electrones se encuentran inmersos alrededor de estos cationes. Este modelo se conoce como mar de electrones, donde los cationes están fijos y se mantienen unidos por interacciones covalentes, y los electrones de valencia de cada uno de esos átomos, al ser indiferentes un átomo con otro, es decir, este catión de aquí, si es del mismo metal, va a tener el mismo número de protones que este y el mismo número de protones que este. Al tener el mismo número de protones, va a tener también el mismo número de electrones de valencia para cada uno de los átomos en la red. Esos electrones de valencia van a ser indistintos para este átomo o para este átomo o para este átomo, lo que va a ocasionar que los electrones se puedan mover libremente en este mar de electrones. Es como si ustedes sumergieran canicas en una botella de agua o en un balde de agua. El agua va a estar alrededor de esas canicas y van a estar moviéndose, van a estar fluyendo sin ningún problema, porque para los electrones estos átomos que se encuentran en la red les son indiferentes. Y hay formas de demostrarlo. Gracias a este mar de electrones podemos explicar por qué los metales conducen la corriente eléctrica, podremos explicar por qué son maleables, por qué son dúctiles, como algunos ejemplos. En la gráfica que se ve del lado derecho, acá, es una gráfica del punto de fusión comparado con el primer periodo de los metales de transición, que sabemos que forman metales o que tienen un comportamiento metálico. Podemos ver que conforme va aumentando el número de electrones de valencia, del escandio, titanio, vanadio y cromo, el punto de fusión va aumentando. Esto se puede explicar un poco por la rigidez que pueden tener estos cationes con los electrones. Entre más electrones tenga
libres o de valencia, la interacción con las cargas positivas va a ser más fuerte. Y al ser más fuerte es un poquito más difícil pasar de un sólido a un líquido. Esta tendencia se cumple muy bien para escandio, titanio, vanadio y cromo. Sin embargo, cuando llegamos al manganeso, el manganeso tiene una configuración de 5s2 que forma una semicapa llena. Esa semicapa llena no permite que los electrones estén tan libres y por eso baja el punto de fusión del manganeso. En cuanto empiezo a tener otra vez electrones de valencia libres, pues entonces ya comienza a aumentar otra vez. En el caso de que se empiecen a parear los electrones y dejen de ser tan libres alrededor de los núcleos, vemos que disminuye el punto de fusión hasta llegar al extremo donde el zinc, que tiene las capas D y S llenas, presenta un punto de fusión muy bajo en comparación con todos los metales de transición. Este tipo de características se puede explicar con el modelo sencillo de mar de electrones, que es de utilidad para explicar este tipo de tendencias, basándonos únicamente en eso, imaginando que los electrones de valencia están libres y que los cationes están fijos en esta red cristalina o en este acomodo periódico de los metales. La otra forma de explicar el comportamiento de los metales es a través de orbitales moleculares, a través de lo que ya vimos de una combinación lineal de orbitales atómicos. Para entender por qué conducen más o menos ciertos metales, tendremos que hacer un estudio de orbitales moleculares. Y tendremos que adentrarnos un poco a lo que son teoría de bandas. Teoría de bandas aparece o surge a partir de orbitales moleculares. Orbitales moleculares para un sólido lo tendremos que pensar como una interacción de un chorro de átomos con todos los átomos. Como si un átomo que estuviera en el centro de ese sólido pudiera tener interacción con sus vecinos cercanos, pero también con el metal que está, o el átomo metálico que está muy lejos y está fuera del centro del sólido. Para eso tenemos que imaginarnos una combinación de n número de orbitales atómicos que están en el sólido. Y para eso está este ejemplo de aquí. Deben de recordar que nosotros podemos combinar orbitales y estos orbitales se van a desdoblar. Si combinamos dos atómicos, vamos a obtener uno de enlace y uno de antienlace. En una molécula es muy sencillo, enlace y antienlace. Cuando ya tenemos más átomos en una molécula, ya no nada más es uno o dos, sino tenemos ya 100, van a empezar a aparecer un chorro de interacciones de enlace y un chorro de interacciones de antienlace. Las nanopartículas se caracterizan por tener cantidades grandes de átomos, pero no tantas como en un sólido. Estamos hablando de 1000 átomos, de 100 átomos en una nanopartícula. Por lo tanto, las interacciones de enlace y de antienlace todavía se pueden distinguir. Hay líneas, como si fueran orbitales de antienlace y orbitales de enlace. Sin embargo, cuando pasamos a un sólido, en un sólido estas se vuelven bandas, porque las líneas se encuentran tan juntas que las podemos imaginar como un continuo. Y en ese continuo, en vez de llamarlo orbitales de enlace, vamos a llamarlo banda. La banda relacionada a los electrones enlazantes o a los orbitales enlazantes se le conoce como banda de valencia, porque aquí van a estar los electrones de valencia. Y la banda superior, que se conoce como de orbitales de antienlace, es conocida como una banda de conducción. La banda de valencia y la banda de conducción van a dar lugar a la capacidad de ese sólido para conducir la corriente eléctrica. Dado que generalmente los orbitales de antienlace, es decir, esta banda de conducción, están vacíos, si un electrón llega a moverse a esta banda, permite la conducción eléctrica. Esa teoría va a dar lugar a la teoría de bandas. Y vamos a tener tres posibilidades. Una, cuando se superponen las bandas o se traslapan las bandas, la de conducción y la de valencia se encuentran traslapadas. Vamos a tener una segunda posibilidad, que es un semiconductor, cuando la diferencia entre la banda de conducción y la banda de valencia es muy chiquitita. Y vamos a tener
la otra posibilidad donde la diferencia entre la banda de valencia y la banda de conducción es muy grande. Por lo tanto, la diferencia de energía entre estas dos bandas es muy grande, que es el caso de los aislantes. Si consideramos que en el conductor o que los electrones tienen que encontrarse en la banda de conducción para permitir el movimiento de cargas, en el caso de un aislante no lo va a permitir a temperatura ambiente y tampoco a temperaturas altas. Se necesitaría una temperatura muy grande, una energía muy grande para obligar que los electrones que se encuentran aquí en la banda de valencia pasen a la banda de conducción y se muevan libremente en esta zona. En el caso de los semiconductores, como esta diferencia es pequeña, se puede alcanzar con una interacción eléctrica, calentando o con un campo magnético también. Se permite que algunos electrones pasen a esta banda de conducción y permitan el flujo de corriente a través del material. Y en el caso de los conductores, como hay una superposición de bandas, las bandas de valencia, que es esta, todos estos orbitales, que están ocupados por electrones, por eso se llaman bandas de valencia, se encuentran traslapadas con orbitales vacíos de la banda de conducción. Al ocurrir este fenómeno, estos electrones que estarían fijos alrededor de los átomos no lo están y pueden pasar con una energía muy pequeñita a los orbitales vacíos. Por lo tanto, permiten la corriente eléctrica en temperaturas ambiente. E incluso a temperaturas bajas, los metales pueden seguir conduciendo gracias a que estos orbitales están superpuestos. Esto es conocido como teoría de bandas y es de utilidad para explicar el comportamiento de muchos materiales. Gracias al que sabemos de semiconductores, existen los transistores y existen las computadoras. Muy bien, bueno, eso es teoría de bandas. Tenemos dos teorías para explicar el comportamiento de los metales y el comportamiento de los sólidos. Una, mar de electrones, que está asociada principalmente a los metales. Y tenemos teoría de bandas, donde el conductor o los conductores es el comportamiento de la mayoría de los metales. Los semiconductores y los aislantes pues ya empiezan a aparecer con otro tipo de compuestos, que no necesariamente son metálicos. Vayamos ahora entonces a estudiar cómo es que se acomodan estos átomos en el espacio. Entonces ya sabemos cómo podemos explicar algunas propiedades de los metales, las teorías que se utilizan. Ahora vamos a tratar de entender cómo es que se acomodan en el espacio. Y vamos a comenzar con el caso más sencillo, que son los metales. En los metales se caracterizan por estar compuestos de solo un átomo. Y este tipo de átomos se van a acomodar en el espacio de maneras muy peculiares. Entonces vamos a suponer que tenemos un metal compuesto por solamente un tipo de átomo y vamos a suponer que va a formar una red cristalina, es decir, un acomodo periódico en 3 dimensiones, que no es amorfo. Entonces, los átomos se van a poder acomodar de diferente forma. Entonces, estos átomos que son del mismo tipo y que van a acomodarse en el espacio de una manera particular, dependiendo del tamaño de esos átomos y del acomodo que tengan en 3 dimensiones, se van a acomodar de diferentes formas. Y el investigador Bravais ha logrado encontró 14 formas en las que se pueden acomodar estos átomos y en celdas unitarias. En unos momentos ya platicaremos de qué es una celda unitaria. Entonces, hay 14 formas en las que se pueden acomodar los átomos de manera periódica en el espacio. No hay más. Intenta acomodar esferitas en el espacio y vas a encontrar que únicamente puedes acomodarlas de 14 formas. No hay más. No puedes acomodarlas de 17, no, 14 nada más. Esas 14 son llamadas las redes de Bravais. Y estas redes de Bravais se subdividen en 7 grupos. Las que son cúbicas, las que son tetragonales, ortorrómbicas, hexagonales, monoclínicas, triclínicas y trigonales. Si se dan cuenta, ya no estoy poniendo todo el sólido, sino que estoy poniendo una representación pequeñita de todo un sólido. Como les había dicho en un inicio, si es periódico el acomodo de los átomos,
podremos, con un pedacito de ese sólido, conocer cómo se comporta toda la red cristalina. Ese resumen o esa representación de todo un sólido completo se le conoce como una celda unitaria. Y con la celda unitaria nosotros podemos expresar todo un sólido que se repite de manera periódica. En el caso de un metal que está compuesto de solamente un átomo, se puede acomodar de estas 14 formas especiales, que están representadas por estas celdas unitarias, donde a veces pueden ser cúbicas, como en el caso del primer inciso, y además de ser cúbicas, a veces tienen un átomo en el centro del cubo, a veces tienen átomos centrados en las caras, pueden ser también tetragonales, pueden ser ortorrómbicas, pueden ser hexagonales, monoclínicas, triclínicas y trigonales. Lo que las va a hacer distintas va a ser el ángulo que se forma entre las aristas de estas figuras geométricas en 3 dimensiones y también las distancias entre los átomos en la red cristalina. Si las distancias entre los átomos son iguales y los ángulos todos son de 90 grados, pues entonces va a ser un cubo. Si las distancias en un lado y otro son iguales, pero en otro es diferente, los ángulos son de 90 grados, entonces va a ser un tetragonal. Si son diferentes las distancias entre cada uno de los átomos o en las aristas de esta figura, va a tener diferentes distancias, pero los ángulos son de 90 grados, se le conoce como ortorrómbico. Si los ángulos son de 120 y 2 de 90, entonces va a ser hexagonal. Si todo es diferente, se le llama triclínico. Y si dos ángulos son iguales a 90 grados y otro de ellos es diferente a 120 y obviamente diferente a 90 grados, se le va a llamar monoclínico. Y bueno, si nos fijamos en estas 3 características, en las distancias entre los átomos en la celda unitaria y en los ángulos que se forman entre ellas, podemos clasificarlos en estas 7 redes de Bravais, que a su vez se clasifican en 14 redes, ya considerando los que están centrados en el cuerpo y centrados en las caras. Entonces vamos a entender un poquito más ahora qué es una celda unitaria. Entonces la celda unitaria va a ser el patrón más sencillo encontrado en una red tridimensional y se va a repetir de manera indefinida en un cristal. Se va a repetir hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo. Si nosotros logramos encontrar esa representación que se va a repetir en todas dimensiones, bueno, para todos lados, podremos conocer ciertas propiedades de ese material, como dónde están sus planos, dónde se encuentran, cuál es su densidad, qué sitios tiene para que pueda aceptar a otro metal o no lo pueda aceptar. Depende de mucho la estructura de un metal, o sea, sus propiedades dependen mucho de su estructura, y uno puede conocer su estructura a través de la celda unitaria en 3 dimensiones. Entonces el ejemplo que tengo aquí es un ejemplo en 2 dimensiones. Tenemos una de las paredes de la Facultad de Química. Esta pared yo podría representarla con un pedacito de pared. O sea, si ustedes agarraran y quisieran dibujar toda la pared de la facultad, igualitita en otro lado, como hacer una especie de representación, ustedes podrían, en vez de dibujar toda la pared, podrían inventarse un sellito y ese sellito repetirlo en 2 dimensiones, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo. Ese sellito, que va a ser la forma más sencilla en la que ustedes pueden representar al menos esta pared, se le conoce como celda unitaria. Y vamos a tratar de buscarla. Esta celda unitaria yo la puedo pintar como se me antoje. Puede ser este pedazo de aquí, así. Así se me antojó. Para que pueda ser una celda unitaria, este dibujito de aquí se tiene que repetir hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo. Este dibujito, si yo lo repito hacia abajo, va a quedar así. Y no es una representación de toda la pared, porque hay espacios como esta zona que no se van a
o sea que no están representados en mi dibujo. Tengo que buscar algún dibujo que sea representativo de toda la red. Y para eso se les recomienda buscar puntos donde haya una repetición. Ahí hay un punto, esa T invertida es un punto. Hay que ver dónde se repite en la red cristalería. Se repite aquí, se repite aquí, se repite acá. Esos puntos de ahí, tengo que asegurarme que cuando los una y forme una celda unitaria, esta celda unitaria, cuando la mueva hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo, sea exactamente igual. Entonces, si la muevo hacia la derecha, queda exactamente igual que la que yo había escogido. Por lo tanto, esta celda de aquí se le puede conocer como una celda unitaria. Encontrar la celda unitaria es un trabajo importante porque eso va a describir como el comportamiento de todo un sólido. En este caso, yo conociendo únicamente esta parte podría dibujar toda la pared. Nada más tengo que repetir ese patrón hacia derecha, izquierda, arriba y abajo. Ahora sí, estas redes de Bravais se van a repetir en 3 dimensiones. De estas redes de Bravais se aparecen los 7 sistemas cristalinos, que ya los vimos. Son cúbico, tetragonal, ortorrómbico, monoclínico, triclínico, trigonal y hexagonal. Tienen características particulares, tienen distancias entre cada una de las aristas y ángulos entre estas aristas muy particulares dependiendo del sistema en el que nos encontremos. Y tenemos unas celdas representativas. ¿Qué quiere decir estas? Que son las más utilizadas o las más comunes. O que podemos estudiar un poquito más. Estas son las primitivas, que se abrevian con una P. Hay ejemplos como el cúbico simple y como el hexagonal compacto, que están compuestas únicamente por átomos en las aristas, en los vértices. Tenemos las que están centradas en el cuerpo, como el cúbico centrado en el cuerpo, las que están centradas en las caras, como el cúbico centrado en las caras, conocido también como cúbico compacto, y tenemos los que están centradas en dos caras. El ejemplo es el ortorrómbico centrado en dos caras. Estas celdas representativas van a formar parte de las 14 redes de Bravais y están compuestas por los 7 sistemas cristalinos. Hay un número importante dentro de la clasificación de estos sólidos y es el número de átomos por celda unitaria, conocido como Z. Es un dato que va a ser muy importante después y lo abordaremos más adelante. Ahora lo que hay que ver es de qué manera se pueden acomodar estos átomos en el espacio. ¿Cuál es la manera más eficiente de acomodar estos átomos en el espacio? Y de las 14 redes de Bravais, únicamente hay 2 que eficientan el acomodo de estos átomos en 3 dimensiones de la mejor manera. Y esas son el empaquetamiento cúbico compacto y el empaquetamiento hexagonal compacto. El empaquetamiento hexagonal compacto aquí se expresa como el inciso A, este inciso de aquí. Y el empaquetamiento cúbico es el que se encuentra en el B. En la figurita aquí pequeña, ustedes pueden ver cómo este empaquetamiento tiene un acomodo hexagonal. O tiene, dentro de las redes de Bravais corresponde al hexagonal. Dentro de las redes de Bravais este corresponde al cúbico centrado en las caras. Y es la mejor manera en la que se pueden acomodar átomos en el espacio. Si quisiéramos comprender la diferencia entre el hexagonal y entre el cúbico, tendríamos que acomodar capas de átomos acomodados de la mejor manera. Y la mejor manera es acomodarlos en forma de hexágono. Es decir, 6 átomos rodeando a uno. Aquí lo podemos ver en la parte superior. Esa capa es la mejor forma en la que podemos acomodar esferas en 2 dimensiones. Estas esferas o estas capas en 2 dimensiones se pueden ir apilando de 2 maneras distintas. Una por hexagonal compacto y la otra por cúbico compacto. Y bueno, lo que tienen que saber es que la mejor manera de acomodar átomos en 3 dimensiones es hexagonal compacto y cúbico compacto. Dentro de las estructuras, en esta diapositiva
se explica cómo el acomodo de las capas para el hexagonal compacto y el cúbico compacto. El hexagonal compacto es una capa A seguida de una B y después se repite la A. En el caso del cúbico compacto hay una capa A seguida de una B y una C, cada una diferente para formar el cúbico compacto. Ahora vamos a ver las características que tienen estas celdas, al menos las más comunes, que son las cúbicas, y vamos a tratar de entender cómo se puede calcular la densidad a partir del acomodo de estos átomos en el espacio. Y vamos a comenzar con la celda cúbica primitiva. Esta celda cúbica primitiva se va a caracterizar por tener 4 átomos en las esquinas de un cubo. La representación que vemos arriba a la izquierda es la representación que vamos a encontrar en libros, pero no es cómo se acomodan de verdad en el espacio. En el espacio, este acomodo van a estar tocándose esfera con esfera. De tal manera que el cúbico o el cubo primitivo se va a parecer un poquito más al que encuentran abajo a la izquierda, donde el átomo no está completo dentro de la celda, sino que está únicamente un octavo de átomo por cada una de las esquinas o por cada uno de los vértices del cubo. Por lo tanto, la celda primitiva va a presentar un átomo por celda. Si sumamos los octavos de átomo que hay en cada uno de los vértices del cubo, vamos a encontrar que tiene 8 vértices y por lo tanto tiene 8 octavos de átomo, es decir, un átomo por celda. Para el caso de la cúbica primitiva. En el caso del que es centrado en el cuerpo, el acomodo va a ser igual. Lo vamos a imaginar de la manera en la que se encuentra arriba a la izquierda, pero en realidad están tocándose las esferas unas con otras. Para que las esferas se acomoden en este cubo y una esfera esté en el centro y 8 en las esquinas, tendremos que acomodarlo como se ve en la parte inferior izquierda. Para el caso del centrado en el cuerpo, el número de átomos que se encuentran dentro de esta celda es de 2. 8 octavos por los que están en las esquinas y uno que se encuentra justo en el centro del cubo. Si se dan cuenta, este cubo que está representado dentro de la estructura aquí, si lo repetimos abajo, atrás, izquierda, derecha, arriba y enfrente, vamos a encontrar exactamente la misma estructura. De 2 átomos que están acomodados de esta manera. Uno en el centro y otro repartido en los vértices del cubo. Y por último, el cúbico compacto, llamado también FCC por las siglas en inglés, que es centrado en las caras, es cubo centrado en las caras, tiene 4 átomos en la celda. Estos 4 átomos se van a acomodar uno en los vértices y los otros 3 en las caras de un cubo, como se observa aquí abajo a la izquierda. Cada cara del cubo va a tener medio átomo. Si son 6 caras en un cubo, entonces 6 por un medio, vamos a terminar con 3 átomos. 3 átomos acomodados en las caras y uno repartido en los vértices. Este acomodo cúbico compacto también se repite en 3 dimensiones, izquierda, derecha, arriba, abajo, al frente y hacia atrás. Y se conoce que tiene como una Z igual a 4. Son 4 átomos conviviendo dentro de esta celda. Y este coincide con la mejor forma en la que nosotros podemos acomodar átomos en el espacio. Nos va a servir conocer todas estas propiedades para calcular la densidad. Podemos calcular la densidad de un material si conocemos la masa y volumen de una celda unitaria. Acá está la ecuación, densidad va a ser igual a masa sobre volumen. Pero la masa ahora va a ser de la celda unitaria. Todo lo que esté en esa mini celda unitaria tenemos que considerarlo como masa. Y tenemos que considerar también el volumen. Por lo tanto, si queremos conocer la masa, tendremos que multiplicar el peso molecular de los átomos que se encuentran ahí y el número de átomos, que es la Z, dentro de la celda unitaria. Y dividirlo por el número de Avogadro para que sea
la masa de esos átomos únicamente. Si conocemos la masa de esa pequeñísima celda unitaria y conocemos el volumen, podremos calcular la densidad. El volumen va a depender del acomodo cristalino que tenga esos átomos. En este caso tenemos un cúbico centrado en el cuerpo, que va a tener un volumen diferente si tenemos un cúbico simple o un cúbico centrado en las caras. Entonces ese volumen depende del acomodo cristalino. Y para eso conviene hacer un ejercicio. Entonces este ejercicio de densidad tiene que ver con calcular o demostrar que la densidad del polonio es de 9.196 cuando tiene una forma estructural de cúbico simple. Sabemos que el radio metálico del polonio es de 167.95 y que su masa es de 209.98. Entonces ahorita pónganle pausa, intentan resolverlo ustedes solitos y regreso para resolverlo. Ya volví. Y ahora vamos a resolver el ejercicio. Para resolverlo, tenemos que calcular el volumen de la celda. Como es una celda unitaria primitiva, los radios, o más bien los átomos, se tocan en las aristas del cubo, como se puede ver acá. Aquí. Este átomo de acá está en contacto con este átomo de aquí. Exactamente la distancia desde un vértice hasta el otro vértice, que es la arista, corresponde a 2 veces el radio de los átomos, o del átomo en cuestión, en este caso el polonio. Por lo tanto, la arista vale 2R. Conociendo la arista, podemos conocer fácilmente el volumen, sabiendo que el volumen de un cubo es arista al cubo. Por lo tanto, 2 veces R al cubo va a ser el volumen de esa celda. Vamos a verlo ahora con números. Entonces, el volumen, lo primero que hay que hacer es pasar la distancia que la teníamos en picómetros a centímetros, porque la densidad está expresada en centímetros cúbicos. Entonces convertimos 167.95 picómetros a centímetros y les va a quedar 1.6795 por 10 a la menos 8 centímetros. Se multiplica por 2, ahí tenemos el tamaño de la arista y lo elevamos al cubo. Les va a dar 3.792 por 10 a la menos 23. Es muy chiquitito porque es el volumen real de esa celda unitaria. La masa la vamos a calcular igual con la Z, el peso molecular dividido entre el número de Avogadro, para que nos dé una masa de 3.487 por 10 a la menos 22 gramos. Si queremos calcular la densidad, tomamos la masa, la dividimos entre el volumen y vamos a obtener entonces el 9.195 gramos por centímetro cúbico, que corresponde a la densidad del polonio cuando tiene una estructura de cúbico simple, que sí es la de verdad. El polonio sí se acomoda en cúbico simple y lo pueden revisar en internet. Nosotros podemos conocer una densidad a partir de datos que encontramos en la literatura, como lo son el peso molecular y el radio metálico o el radio atómico del polonio. Vamos a intentar con otro ejercicio. Ahora les voy a pedir calcular el radio metálico del cobre, pero ahora está en cúbico compacto. Tiene una densidad de 8.96 gramos sobre centímetro cúbico y una masa molecular de 63.5 gramos sobre mol. Para resolver este ejercicio, ahorita les ponen pausa después de que les platique esto, tienen que saber que ahora en el cúbico centrado en las caras, donde se tocan los átomos y la relación que podemos hacer de arista con radios es a través de esta diagonal. Esta diagonal de aquí es la única que podemos conocer a partir de los radios. Y vale 4 veces R. Recuerden que tanto este que está en verde como estos que están en blanco corresponden al mismo átomo de cobre. Entonces cobre aquí, cobre acá y cobre acá. Por lo tanto, esta diagonal tendrá que valer 4R. Y haciendo Pitágoras, utilizando la teoría de Pitágoras, podemos conocer la arista. Y la arista va a terminar con un valor de 8, de la raíz de 8 por R. Ahora sí, pónganle pausa y vamos a resolverlo. Para resolver el ejercicio, tenemos que comenzar calculando la masa. Entonces la masa la calculamos con la Z, que es el número de átomos en la celda unitaria, que corresponde a 4 para un cúbico compacto. Hay 4 átomos de cobre en esa celda.
multiplicado por el peso molecular, que son 63.5, y dividido entre el número de Avogadro para conocer la masa, que es 4.218 por 10 a la menos 22, en esa celda unitaria. Con la densidad podemos conocer el volumen, nada más hay que despejar, dividimos masa entre densidad y obtenemos que el volumen es de 4.708 por 10 a la menos 23 centímetros cúbicos. Le sacamos raíz cúbica a ese volumen para obtener el tamaño de la arista. El tamaño de la arista tendrá que ser 3.611 por 10 a la menos 8 centímetros. Y con Pitágoras, nosotros sabemos que la arista vale raíz de 8 por R. Esta raíz de 8 por R nos va a ser de utilidad para despejar. Dividiremos raíz de 8 a la A. A entre raíz de 8 nos va a dar el radio. Y conociendo el radio, pues ya podremos compararlo con lo que está en la literatura del cobre. Entonces el radio es de 1.277 por 10 a la menos 8 centímetros, que es lo mismo a 127.7 picómetros, y que corresponde al radio del cobre en la literatura. Entonces, el radio también se puede calcular a partir de la densidad experimental y del peso molecular, que es como la mayoría de los radios metálicos se obtienen, a partir de la densidad, del acomodo cristalino y de la masa molecular. Ahora, ya que platicamos de todo lo que tenía que ver con teoría de bandas, teoría de mar de electrones, vimos lo de densidad, acomodos cristalinos, conviene ver cuál es el comportamiento macroscópico de los sólidos. Cómo es que nosotros los vemos desde fuera con un microscopio, cómo los podemos distinguir, qué propiedades tienen. Y vamos a comenzar con la nucleación. La nucleación va a ser el acomodo que van a tener los sólidos de manera macroscópica. De manera microscópica, es decir, si nosotros lo vemos a través de difracción de rayos X, vamos a encontrar las 14 redes de Bravais. Pero de lejos, con un microscopio, lo que nosotros vamos a observar son estas cosas, unas figuras geométricas, que pueden ser muy distintas a las redes de Bravais y a veces no se notan tan geométricas. La forma en la que se acomodan de una u otra manera se le conoce como nucleación. Si el crecimiento es únicamente en una dirección, se van a formar agujas. Si el crecimiento es un poquito más lento, se empiezan a formar de este tipo de estructuras icosaédricas. Aquí vemos un octaedro. Se pueden formar muchas estructuras dependiendo cómo va creciendo el cristal. A estas formas que nosotros vemos de lejos o macroscópicas, se les conoce como hábitos. Y estos hábitos tienen generalmente formas geométricas, como lo pueden ver aquí. El ejemplo que ustedes ven es del sulfato de potasio. El sulfato de potasio se puede acomodar de estas diferentes maneras, de manera macroscópica. Y dentro del cristal, pues ya se tiene un acomodo periódico que tiene que corresponder a alguna de las redes de Bravais, pero así lo pueden encontrar de manera macroscópica. También pueden formar dendritas, una forma de cristalización que generalmente ocurre cuando se enfría rápido y es característica del agua. Los copos de hielo son dendritas y tienden a formar como tipo arbolitos desde un origen. Este origen crece como desde el centro hacia las orillas. A eso se le conoce como una forma de dendritas, que es una forma de acomodar un sólido de manera macroscópica. Además, de manera macroscópica nosotros podremos ver o caracterizar a un sólido y vamos a encontrar granos. Granos se entienden como regiones donde los sólidos cristalinos se encuentran con una misma orientación. Si esa orientación del cristal o esa orientación del sólido cambia, entonces ya estamos hablando de otro grano. Y dentro de un sólido pueden aparecer diferentes granos y la región entre esos granos se les conoce como frontera o frontera de grano. Son muy importantes en metalurgia, son muy importantes en la química de materiales, porque entre más fronteras tengan o entre más granos tengan, es más probable que se fracture su material, o por ahí se va a fracturar. Es importante identificarlos y caracterizarlos, ver qué tan grandes son, cuántos tienen,
para entender cuál es el comportamiento un poquito más de resistencia de su material. Aquí hay unos ejemplos. Del lado arriba a la derecha pueden ver los granos claramente, que se ven como figuritas redondeadas, y entre estos granos hay unos espacios vacíos. No necesariamente son vacíos, pero estos espacios se les conoce como frontera de grano. Entonces tenemos los granos, tenemos las fronteras de grano, y eso hay que caracterizarlo para conocer mejor el material. Abajo a la izquierda hay un acercamiento de la frontera de grano, donde se puede ver la orientación de los átomos, bueno, de las regiones. Donde aquí están acomodados de una manera, están orientados de manera horizontal, y en la parte superior están acomodados de manera diagonal. Puede ser el mismo acomodo cristalino, pero el acomodo o la orientación de macroscópica de estos átomos va a generar estos granos y estas fronteras de grano, como se ve acá en la interfase, que son de importancia para saber qué tan resistente va a ser ese material. Y eso nos va a llevar a lo que son los defectos. Hay muchos defectos en los metales, no hay metal que se salve de defectos. Y hay diferentes tipos de defectos. Vamos a comenzar con los puntuales. Los defectos son como errores. Estos defectos puntuales pueden ser intersticiales, que son átomos que no pertenecen a la red cristalina y se encuentran ocupando posiciones en esa red. Por ejemplo, aquí el átomo A. Si ustedes tienen una estructura cristalina que se repite de puras esferas, que son estas esferas blancas, y entre esas esferas se logra colar otro átomo de diferente tamaño y de diferentes características, eso se le conoce como un defecto puntual, un defecto intersticial, que también va a afectar las propiedades de los materiales. Hay otros defectos, hay impurezas. Un átomo del mismo tamaño puede sustituir, o de un tamaño similar puede sustituir a las esferitas blancas, que es el caso de este átomo B, que está ocupando el lugar de una esferita blanca, que tiene un tamaño un poquito diferente. Ese es un defecto, esta es una impureza, y también va a afectar las propiedades del material. Y también hay otros defectos llamados vacancias, donde simplemente están desocupados. Un átomo de estos blancos dejó su lugar y dejó un espacio vacío. Ese se conoce como un defecto puntual llamado vacancia. Estos defectos aparecen siempre en los materiales, algunos en mayor medida, otros en menor medida. Hay unos que son a propósito y hay otros que vienen ahí en el material. También hay defectos lineales, así como hay defectos puntuales, también hay defectos lineales. En los defectos lineales son ocasionados muchas veces por vacancias o por inserciones de átomos en la red cristalina. En este defecto lineal, conocido como de borde, se insertó este átomo C, dentro de la red cristalina, que eran como muy cuadraditos perfectos. Si insertaste este C a la fuerza, vas a ocasionar que se deforme la estructura y que se vuelva a acomodar como era en un inicio. Justo en esta zona, toda esta zona, va a corresponder a un defecto lineal, donde va a afectar a toda una línea o todo un plano de esa estructura. Hay también por torsión, que este es el ejemplo de los defectos por torsión. Estos defectos lineales en los metales van a ser por ahí es más fácil que se rompa el material, entonces pueden ocasionar fracturas. Y también es ideal caracterizarlos y saber cuántos hay y dónde están. Y bueno, por último, les voy a platicar para qué sirven estos metales. Y que a veces las impurezas, como sustituciones en la red cristalina, errores o defectos puntuales intersticiales, pueden favorecer al metal que tienen como huésped. Entonces, hay aleaciones que van a ser combinaciones de metales, donde van a combinarse de tal manera que van a cambiar sus propiedades. Hay aleaciones como el alnico, que es utilizada en magnetos. Está el acero,
que ya lo deben de conocer, el acero inoxidable, el bronce, que es una aleación, el latón, la soldadura, que es una aleación entre estaño y plomo, que cambian las características dependiendo qué tanto estaño tenga o qué tanto plomo tenga, las amalgamas, que se utilizan por dentistas, que son combinaciones entre mercurio y cualquier otro metal, que generalmente les baja el punto de fusión de ese metal, y se puede utilizar entonces para dentistas, para lo que ustedes quieran. Muy bien, pues ya, esto es todo lo que les tengo que platicar de metales. Posteriormente veremos el comportamiento de los cerámicos, el comportamiento de los compuestos que son iónicos y de los arreglos cristalinos, que son acomodos en 3 dimensiones de estructuras que no son solamente un átomo como los metales, sino que ya son combinaciones de 2 o más átomos. Y finalmente los voy a dejar con un video, un cover que se le hace al príncipe del rap, más bien que le hice al príncipe del rap, platicando un poco de mi vida. Los dejo, cuídense y hasta la próxima. Y esta es la historia, pongan atención, de cómo mi vida se transformó. Cambié de ser mascota como nunca pensé, a ser su profesora, pero no de inglés. En CDMX yo nací, crecí, con croqueta y carnaza yo era feliz. Siempre tranquila, sin prisa ni nada, paseando y echada yo solita en la casa. De pronto la pandemia cayó sobre mí, trayendo a mi hermano yo no lo comprendí. Parecía preocupado y muy serio, me dijo, te pones ya conmigo a grabar desde aquí. Ladré y le expliqué de noche y de día, y fue así como me convertí en su guía. Comencé con química, de externo noté que eran puros modelos, yo no sé por qué. No le di importancia y lo abordé y me dije a mí misma, esto no está bien. Al fin, encontré una ecuación de lo más elegante, debe ser de un artista, de alguien importante. Mirando este mundo, finalmente pensé, ha llegado el día de ponerlo en la red.